Bueno, la neuropsicología, a veces hay como confusiones, ¿no? Acerca de qué es lo que hacemos los neuropsicólogos. En realidad yo siempre, si lo pudiéramos explicar como de una manera muy breve, o fácil de entender, podríamos decir que somos como esa área multidisciplinaria que estamos como justo en la parte media, ¿no? Esa especialidad que estamos justo en la parte media entre la neurología y la psicología como tal, ¿no? Porque también pueden ver ustedes rasgos de algún trastorno del neurodesarrollo. Totalmente. O sea, no solo sea un trastorno de autismo, también puede ser un trastorno por déficit de atención, un trastorno del habla, dislalia, dispraxias, ¿no? Todo esto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast, Dímelo Bonito. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la neuropsicología. Queremos llevarles información sobre esta área, así que para eso tenemos a la experta Dulce Rosiles. Bienvenida, Dulce. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias. Pues yo encantada de poder estar aquí contigo, con toda tu audiencia. Y bueno, espero poder ser de utilidad y poder dejarles información valiosa también para todos ustedes. Yo sé que sí, Dulce. Platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria, de lo que haces, cuéntanos. Bueno, pues yo, como muy bien dijo Isa, mi nombre es Dulce Rosiles. Yo siempre digo que soy la chica de los 3 nombres, porque en realidad me llamo Dulce María Judith, pero más comúnmente conocida como Dulce Rosiles, ¿no? Bueno, yo soy psicóloga de formación, soy originaria de Guanajuato y bueno, ahí fue donde estudié la carrera de psicología y posteriormente me especialicé en la maestría de evaluación diagnóstica y de rehabilitación neuropsicológica. Soy egresada de la Benemérita de Puebla, que es donde estudié pues la especialidad como tal. ¿Y ahora ejerces en Morelia, Dulce? Sí, ya tengo un buen rato aquí en Morelia, aunque yo soy originaria de otro lugar, pero la verdad es que ya tengo prácticamente pues cerca de 15 años, yo creo que viviendo aquí en Morelia, entonces yo digo que ya soy moreliana, ¿no? Porque vivo y radico aquí. Ajá. Sí. Y platícanos, Dulce, pues, ¿qué es la neuropsicología? ¿Qué abarca? Cuéntanos. Bueno, la neuropsicología, a veces hay como confusiones, ¿no? Acerca de qué es lo que hacemos los neuropsicólogos. En realidad yo siempre, si lo pudiéramos explicar como de una manera muy breve, o fácil de entender, podríamos decir que somos como esa área multidisciplinaria que estamos como justo en la parte media, ¿no? Esa especialidad que estamos justo en la parte media entre la neurología y la psicología como tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como neuropsicólogos estudiamos lo que es toda la parte relacionada con el funcionamiento cognitivo. ¿Esto qué quiere decir? Cómo está trabajando nuestra memoria, nuestra atención, nuestro lenguaje, nuestro pensamiento. Y vamos estudiando cómo se va desarrollando desde etapas iniciales, o sea, desde que son niños, hasta que pues llegan a edades adultas, ¿no? O sea, cómo funcionan. Y esa es la parte como psicológica, ¿no? Y la parte neuro de esa neuropsicología es que conocemos cómo estas funciones se llevan a cabo o trabajan en áreas muy específicas en el cerebro y por ende, pues cómo en su conjunto se conectan unas con otras, ¿no? Entonces, esa es la parte neuro. Por eso es que somos neuropsicólogos y podríamos decir estudiamos cómo funciona nuestro cerebro, todas las funciones que se llevan a cabo ahí, pero también conocemos cómo se conectan y cómo poder identificar cuando uno está teniendo deficiencias o no y qué tanto esos cambios o deficiencias pueden ser normales o no. Claro. ¿Y cómo son estos estudios y estas valoraciones? Los papás comúnmente quieren un estudio, digamos, muy tangible en el sentido de que pues llegan y nos dicen, Isa, ya me hice un electroencefalograma y mi hijo no tiene autismo. Entonces, bueno, el electroencefalograma no me descarta el autismo. Puedes hacérselo, sí, pero ¿para qué es ese estudio? Bueno, pues para ver epilepsia, otros temas. ¿Cómo son las valoraciones que tú haces? ¿Qué reactivos nos arrojan? ¿Qué resultados le pueden dar a los papás? Sí, bueno, las evaluaciones que nosotros realizamos, si bien es cierto que son efectivamente también a través de pruebas, ¿no? En algunas ocasiones utilizamos pruebas que a lo mejor un psicólogo utilizaría, como son pruebas de coeficiente intelectual, por ejemplo,
pero la lectura o la interpretación que nosotros le damos, insisto, pues es totalmente diferente por la formación que tenemos, ¿no? No solamente se utilizan estas pruebas que a lo mejor un psicólogo en su formación aprende a aplicar o conoce, sino que también utilizamos pruebas de evaluación neuropsicológicas, ¿no? Entonces hay varias pruebas, por ejemplo, en el caso de la población infantil hay pruebas que nos ayudan a ver cómo va el desarrollo de habilidades de lectura, escritura, cálculo, el lenguaje, la atención, la memoria en los niños. Y estas pruebas, pues bueno, alguna de ellas es una batería completa que se llama Evaluación Neuropsicológica Infantil y que está estandarizada o que se ha hecho o se ha estudiado en población mexicana como tal, que eso es bien importante, claro, porque luego intentamos utilizar otro tipo de pruebas que no están como estandarizadas o que no las hemos interpretado desde nuestra propia cultura y entonces utilizamos o procuramos utilizar este tipo de pruebas que nos arrojen datos pues bastante fidedignos, ¿no? De lo que estamos estudiando. Pero yo creo que la parte más importante, Isa, es que sí, aplicamos pruebas, como tú dices, a veces los papás quieren cosas muy tangibles, pero también necesitamos hacer uso de nuestro ojo clínico, ¿no? En muchas ocasiones, tú no me dejarás mentir, cuando hacemos una evaluación, por mucho que las pruebas a veces arrojen ciertas cosas, la parte de la observación clínica del niño, en este caso, o del paciente que tenemos en el consultorio, pues es clave, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos hemos topado que hay niños, por ejemplo, que son súper inteligentes, ¿no? Yo a veces les digo a los papás, no tiene que ver con una cuestión de inteligencia, ¿no? Sino que en muchas ocasiones va más con cómo estas funciones se van desarrollando y cuáles de ellas a lo mejor las tenemos funcionando, trabajando correctamente para la edad y el grado de escolaridad del niño, pero cuáles son las que están presentando estas dificultades o deficiencias, ¿no? Y tú hablabas, por ejemplo, ahorita del caso del autismo, ¿no? Que bueno, yo sé que tú también haces muchas intervenciones y valoraciones en ese sentido, pues porque hemos trabajado en conjunto, ¿verdad, Isa? Pero bueno, a veces nosotros, por ejemplo, en el área de neuropsicología, buscamos cosas muy concretas, por ejemplo, en la parte del autismo y es, ok, ¿cómo se van desarrollando una función? Y voy a poner el nombre, aunque suene muy técnico, muy, o sí, como claro, acá muy rimbombante, ¿no? Pero es cómo va funcionando la parte de algo que nosotros le llamamos la metacognición o la metamemoria, ¿no? Y cuando vemos en la evaluación de esa habilidad cognitiva que hay una deficiencia en el desarrollo cognitivo en los niños, ¿qué quiere decir la metacognición para que me entiendan todos? Cómo los niños van desarrollando estas habilidades para relacionarse o interactuar con los demás, ¿no? Claro. Entonces, cuando esas funciones tienen esas deficiencias, es cuando nosotros decimos, ok, estamos encontrando ciertos rasgos que pudieran estar hablando, por ejemplo, del caso de un autismo, ¿no? Claro. Que es ahí donde tú y yo pues terminamos complementándonos, ¿no? Claro, sí. También pueden ver ustedes rasgos de algún trastorno del neurodesarrollo. Totalmente. O sea, no solo sea un trastorno de autismo, también puede ser un trastorno por déficit de atención, un trastorno del habla, dislalia, dispraxias, ¿no? Todo esto. Totalmente. Los papás acuden contigo, tú haces una valoración, deduzco que haces un historial clínico con papás, después haces la prueba, la observación clínica, y de ahí, ¿qué pasa? Dan las terapias, refieren, muchas veces tenemos que pues trabajar en equipo con otros especialistas. ¿Cómo es el seguimiento de los casos? Sí, o sea, mayormente, por ejemplo, cuando se hacen los diagnósticos, que es lo que tú dices, cuando aplicamos todas estas pruebas y tenemos diagnósticos, en algunas ocasiones, pues hay diagnósticos que sí requieren como de un seguimiento en conjunto con el área de neuropediatría, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en neuropediatría, como tú lo mencionabas hace ratito, Isa, a veces hay cosas que nosotros no alcanzamos a distinguir, ¿no? A veces hay conductas que vemos y que decimos, bueno, pues a lo mejor yo desde mis pruebas y desde mi ojo clínico no estoy alcanzando a detectar y pues los neuropediatras pues son expertos, ¿no? Finalmente complementamos, la evaluación neuropsicológica es un estudio que les va a servir, sí, o sí van con el neuropediatra, ¿no? O sí van con algún especialista como tú, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente nosotros proporcionamos esta información, ¿no?
En algunos casos sí se trabajan en procesos de rehabilitación, les llamamos nosotros en procesos de rehabilitación cognitiva, por ejemplo, cuando hay estos casos de TDA o cuando hay casos, por ejemplo, de problemas de aprendizaje. Sí, el área de neuropsicología, pues tenemos la capacidad de poder desarrollar programas de intervención para ayudar a los niños en esta área. En algunos otros casos, como es mi caso, ¿no? Pues a veces uso como mucho los servicios y la atención que tú das, ¿no, Isa? Porque ves que en algunas ocasiones hemos hecho este trabajo en conjunto, en donde a lo mejor yo hago un diagnóstico y les digo, bueno, quizás Isa con todo el equipo que tiene y con la especialidad que tiene, pues les va a poder apoyar más que yo, ¿no? Sobre todo cuando detectamos que hay cosas como muy específicas o muy puntuales en las que a lo mejor no somos totalmente expertos y que hay otras áreas, ¿no? Que realmente les pueden ayudar, ¿no? Como estas cuestiones o retardos, por ejemplo, del lenguaje, claro, o como cuando hay estas demasiadas hipersensibilidades, sí, ¿no? En los niños con TEA. Entonces, la verdad es que yo siempre pienso que si nosotros trabajamos en conjunto y de manera multidisciplinaria, Isa, vamos a poder ofrecer pues las mejores alternativas para los papás, ¿no? Entonces, sí, claro, así es como se trabaja, se hace un diagnóstico y con ese diagnóstico, bueno, pues podemos o ellos pueden ir a los especialistas que a lo mejor se les haga la recomendación dependiendo de cada caso en particular, ¿no? Sí, hacer red con otros especialistas, ¿no? Ya detectas tú algo y dices, bueno, en esta área pueden trabajar o en este espacio trabajan lo sensorial, en esta parte trabajan el retraso del lenguaje. Aquí estamos hablando de funciones ejecutivas, ¿no? Que estamos hablando de todo lo que es cognitivo, lenguaje, aprendizaje. O sea, un papá acude contigo cuando ve un tema ya sea conductual o de una condición de aprendizaje. Pero digamos que hay un accidente. También hay, de repente, niños que vienen de neurólogos con atrofias corticales o que tuvieron algún accidente, incluso adultos, ¿no? Totalmente. Que tienen alguna apraxia o alguna... vamos a decirlo, algún problema de lenguaje, por una lesión o una embolia, y entonces vienen contigo a rehabilitación. ¿Por qué? Porque la persona estaba totalmente funcional, pero sufrió una embolia y entonces perdió el lenguaje. Totalmente. Perdió la verbalización. Totalmente. Eso también lo revisan. Sí, claro. De hecho, ahorita que estás comentando eso, recuerdo mucho el caso de un pacientito que de hecho atendimos y él era un niño que venía con un retardo de lenguaje, ¿no? Ya había pasado por muchos especialistas, ya había pasado por, ¿cómo se llama? Por terapeutas del lenguaje, ya había pasado por neurólogos, ya lo habían revisado y curiosamente él tenía como un pequeño quistecito que justo estaba en las regiones del cerebro donde se desarrolla o donde está mayormente las áreas del lenguaje. Entonces, esa parte donde ya hay como una alteración, vamos a decir, del funcionamiento del cerebro como tal, es ahí donde nosotros entramos, ¿no? Pues porque, como te decía, la especialidad que estudié, pues nos han enseñado cómo poder ayudar a los pacientes a recuperar esas funciones o a compensar esas funciones, pues que se vieron afectadas por alguna situación, ¿no? Como tú lo mencionas, pues pueden ser lesiones. En el caso de los niños, como este caso en particular que hablo, pues es la presencia de un tumor o de un quiste, que hasta donde yo me quedé con este pacientito, él fue derivado por un neurocirujano para que hiciéramos la evaluación cognitiva, porque efectivamente el niño no podía producir lenguaje como tal. Se daba a entender, se comunicaba, pero no podía producir el lenguaje y entonces pues estaban valorando si hacían la intervención quirúrgica o no, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros hacemos este equipo multidisciplinario, ¿no? Y donde a lo mejor ya los terapeutas del lenguaje se quedaron como un poco limitados porque dijeron, bueno, ya usé todas mis técnicas, ya no sé por dónde más como apoyar al niño. Pues es ahí donde nosotros entramos pues para poder ver otras vías con las cuales podamos apoyar a compensar, decimos nosotros, esas áreas que a lo mejor tienen dificultades o deficiencias, ¿no? Sí, también a veces hablar pues claro con los papás y decirles, bueno, por esta condición que presenta tu niño, vamos a intentar un lenguaje verbal, pero probablemente tengamos que optar por un sistema de comunicación, que hay muchos sistemas alternativos para que tanto los niños como los adultos se comuniquen y pues logren desarrollar la habilidad de otra manera, ¿no? Y en temas emocionales, Dulce, ansiedad, depresión, todo esto, sobre todo ahora que fue el COVID, que se despertó mucho más en las personas,
¿Notas una diferencia después de este tiempo? Impresionante. De hecho, el día de ayer estuve con un doctor, un neurocirujano, y platicábamos acerca de un caso de un paciente, y él me decía, evaluábamos y decíamos, es que no hay antecedentes, ¿no? Este paciente es un paciente, bueno, adulto, y está empezando 57 años y está empezando a tener cambios muy, muy importantes, ¿no? En su memoria. Y entonces platicábamos con el doctor y me decía el doctor, pero es que no hay antecedentes, ¿no? O sea, no hay cuestiones vasculares, es decir, se rompió alguna arteria o tiene un trombo o las embolias que de pronto conocemos, ¿no? En el cerebro, aparentemente su desarrollo va normal, y entonces me decía él, pero pues no tenemos elementos, y yo le decía, doctor, pero acuérdese del COVID, ¿no? Uh-huh. Y el COVID, la verdad, Isa, es que vino a cambiarnos muchas cosas, ¿no? Que muy probablemente antes leíamos o interpretábamos de formas distintas, y ahora pues es todo un reto, ¿no? Porque efectivamente la enfermedad, como fue una enfermedad inflamatoria, pues no sabemos hasta dónde realmente está dejando secuelas que apenas vamos empezando a ver, ¿no? Todo tiene relativamente poco, ¿no? Si estamos hablando que fue en el 2020, pues secuelas a lo mejor de funciones ejecutivas. Totalmente. Literal tiene 4, 5 años que pasó. Totalmente. Hasta ahorita estamos viendo qué es lo que nos está dejando, porque entiendo que también tuvo afectaciones no solo en situaciones emocionales, sino en funciones también ejecutivas de memoria, retención. Totalmente. O sea, el COVID fue una enfermedad, ha sido una enfermedad que nos ha dejado como secuelas, principalmente en habilidades de memoria. Muchos pacientes que tienen como este long COVID que le llamamos, la verdad es que una de las principales quejas por las cuales llegan con nosotros son sus dificultades para recordar cosas, o estas dificultades para atender, ¿no? O sea, decían, oye, antes podía hacer muchísimas cosas al mismo tiempo, o podía estar hablando contigo y escribiendo un mensaje o haciendo algo, y ahora veo que me cuesta muchísimo más trabajo, que eso tiene que ver con los procesos atencionales o con la cuestión de la organización, que tiene que ver con las funciones ejecutivas de las que tú hablas, ¿no? Entonces, la verdad es que es todo un reto, ¿no? Y efectivamente yo creo que una de las secuelas más importantes, y cuando a mí me preguntan, oye, Dulce, ¿quiénes son algunos pacientes que podrían ir contigo? Yo les digo, todos aquellos que empiezan a tener cambios en su memoria y que notan que empieza a ser, o sea, algo que realmente les empieza a afectar más de lo que comúnmente hacían, ¿no? Claro. Y el COVID, pues bueno, dejó muchísimos cambios en ese sentido, y pues tú hablabas de las partes también emocional, ¿no? La parte de la ansiedad, hubo demasiada depresión, y pues bueno, esos son parte de los cambios neuropsiquiátricos, que así se les llama, que dejó el COVID también, sí. ¿No? No, y hasta ahorita están saliendo ya los libros de psicólogos, neuropsicólogos. Justo estoy leyendo un libro ahorita que habla de cómo se vivió el COVID y cómo influyó emocionalmente y todos estos temas, ¿no? Como que son cosas nuevas que nos estamos afrontando ahorita los especialistas. Sí, totalmente. Quiero entrar en un tema también muy controversial, Dulce, y que también considero que apenas vamos a empezar a ver secuelas de esto, que es la tecnología. Ajá. Porque si bien, bueno, ya hablamos ahorita del COVID y todo lo que está pasando, ahorita las nuevas generaciones que están tanto tiempo expuestos a pantallas, ya estamos viendo algunas consecuencias en adolescentes. Te estoy hablando de preadolescentes, chicos de 10, 12, 15 años. Sin embargo, ahorita tenemos bebés que tienen una exposición impresionante a pantallas que no sabemos qué vaya a pasar con ellos, ¿no? Porque en realidad son niños que tienen 1 año, 2 años, y qué podemos ver hacia un futuro en estas funciones. O sea, tú como neuropsicóloga, ¿qué afectaciones consideras que ahorita estás viendo o que pudiéramos tener más adelante? Sí, yo creo que las pantallas y simple, voy a hablar de algo súper que todos lo hacemos, Isa, y es el uso del celular, ¿no? Claro. O sea, si te fijas, antes teníamos, no sé si tú vienes de esas generaciones, pero usábamos las teclas para poder mandar un mensaje, ¿no? Exactamente, y le movíamos hasta que saliera la letra que andábamos buscando, ¿no? Y actualmente todo es muchísimo más, con una cuestión más táctil, ¿no? Incluso por ahí, ¿por qué hablo de esto? Pues porque por ahí algunos estudios de neurociencias dicen ha habido un cambio evolutivo en nuestro cerebro, tanto que los cerebros nuevos, es decir, los niños o las nuevas generaciones, ya traen integrados esos cambios evolutivos. Claro. Por eso para ellos, o sea, yo veo mucho a mis sobrinas, ¿no? O sea, mis sobrinas agarran el celular y tic, 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 tic,
y mi mamá dice, ¿qué hicieron? ¿Por qué? Pues porque es parte del proceso evolutivo y que nosotros en el uso de los dedos para poder escribir o utilizar nuestros celulares, por ejemplo, las tablets o yo qué sé, que ahora todo es touch, eso ha generado un cambio en la estructura del cerebro como tal, ¿sí? Y hasta cierto punto es una cuestión evolutiva, ¿sí? Claro. Yo creo que a veces se habla tanto y que las pantallas y la exposición y qué tanto realmente está afectando o puede afectar a los niños o a las nuevas generaciones, pero creo que aquí la parte importante es la exposición, el tiempo de exposición, ¿sí me explico? Si tú creas o dices, ay, pues para que el niño no me dé lata y entonces le dejo el celular o le dejo la pantalla, pues entonces, y ahí lo dejaste no sé cuántas horas, entonces ahí sí puede tener un efecto más en un sentido negativo, ¿me explico? Yo creo que no es que satanicemos tanto el uso de la tecnología porque todos la usamos y vamos para allá, ¿no? Y estas nuevas generaciones muchísimo más que nosotros, pero yo sí creo que más que el uso de la pantalla o el uso de estas tecnologías es el tiempo de exposición y qué hacen con esas, pues, no sé, pantallas, tablets, teléfonos. Uh-huh. Sí, yo considero que diste en un punto clave porque en realidad sí, o sea, la tecnología ya, si un niño no está expuesto a esto, es como ser un analfabeta, ¿no? Uh-huh. Cuando es el abuso, el uso excesivo es cuando cae en otros temas, porque también hemos visto esto de los niños ya no tienen otras habilidades básicas como coordinación oculomanual, uh-huh. ya no tienen una buena direccionalidad. La memoria y retención también se ve afectada, sobre todo la atención en niños que están muy expuestos y también las edades, ¿no? O sea, como que a qué edad debes de permitirles utilizarlas y hasta dónde. Totalmente. Yo creo que, bueno, en el desarrollo del cerebro hay etapas o momentos claves, Isa. Yo creo que tú también hablas de algo importante porque si tú me preguntas, bueno, empezando, el cerebro tiene un momento de maduración importante a los 3 años de edad y esto es algo que ocurre naturalmente, todos pasamos por ahí, se llama poda sináptica y el segundo momento es a los 6 años de edad. Entonces, si tú me preguntaras, ¿cuál es el momento clave para que los niños puedan empezar a usar o tengan este acceso o estén como que usen la nueva tecnología? Yo te diría, si puedes extenderlo hasta después de la segunda poda sináptica, claro, pues mejor, ¿no? Porque es cuando realmente el cerebro está buscando la forma de conectarse, de tener, de especializarse, de madurar por sí mismo, que eso es en realidad la poda sináptica, no es otra cosa más que el cerebro se especializa en funciones. Uh-huh. Okay. Dulce, muchísimas gracias por venir, por traernos este tema tan importante. Considero que hay muchos temas más que podemos abordar contigo. Claro que sí. Me gustaría invitar a todas las mamás y a toda nuestra audiencia que si tienen alguna duda, que si quieren algún tema con Dulce aquí nos lo pueden escribir en todas nuestras redes y también voy a compartir tus contactos. Muchas gracias. Para cualquier necesidad, pues se puedan acercar a ti. Claro que sí. Muchas gracias, Isa, y gracias a todos. Gracias, Dulce.